Pues sí, damos inicio entonces. Pues buenas tardes, maestro, principalmente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues es para nosotros un gusto el estar aquí en esta entrevista que nos ha solicitado la maestra Graciela Frías a un experto mediador. Y pues en este hicimos la invitación al maestro Javier Vidargas, el cual aceptó gustoso desde el momento en que lo propuse. Muchas gracias, maestro. Y pues la materia que nosotros estamos llevando en este momento es habilidades como comunicacionales de la negociación y la mediación. Es la maestra Frías la que nos está impartiendo esta materia. Están mis compañeros, como le decía maestro la vez pasada, estamos bueno, una compañera y yo estamos aquí en Hermosillo, los demás están en otros estados de la República Mexicana. Y pues es para nosotros un gusto el tenerlo aquí, que usted nos platique, nos comparta su experiencia como mediador. Principalmente sabemos que usted tiene un gran programa dentro de los centros de reinserción social aquí en el estado de Sonora, que es un referendo, tanto a nivel nacional, lo comentaba con mis compañeros, como también lo es a nivel internacional. Y de veras que es un honor y un gusto tenerlo en esta ocasión para nosotras, no nosotros nada más aquí en este equipo. De veras que me es muy grato el estar aquí y pues sobre todo que mis compañeros hayan comentado y que yo sería la que le diera la bienvenida. Estoy hasta nerviosa, maestro, qué bárbaro, ¿no? No, Lupita, no se preocupe. Pues muchas gracias de nuevo por tenerlo aquí. Queremos que nos comparta en estos minutos toda su experiencia, lo que lo que pueda de alguna manera a nosotros guiarnos para seguir en este camino de la mediación que nunca terminamos de estudiar, nunca terminamos de aprender y sin embargo lo tomamos como algo nuestro, como un estilo de vida, vayamos a decirlo así. Y queremos pues en eso que nos comparte usted y una de las cosas pues principalmente como le decía, el que esté aquí es un honor, pero bueno, la entrevista la queremos hacer como plática, dice la maestra, no saturen al mediador. Bueno, entonces en este caso yo lo quisiera preguntar, iniciando Sí. la entrevista. Sí. Díganos en su... Permíteme, Lupita, es que no tuve el cuidado de cancelar mis posibles llamadas o necesito ponerme fuera de servicio, de acceso, porque si no me van a estar molestando. Muy bien, Perdón, Lupita. no se preocupe. Ya quedó. Ahora sí. Bueno, Estoy a tu órdenes. muchas gracias. Pues tenemos un guión de... Bueno, antes que nada, déjame darles un saludo a todos, amigos. Adelante, maestro, claro De que verdad sí. que es un privilegio, un gusto, encantado de la vida cuando me comentó Lupita. Pues yo soy el privilegiado, para mí es un honor compartir mis experiencias, mi formación, mis reflexiones, los modelos que yo he podido captar, obtener y desarrollar. Entonces, de verdad que es un gusto interactuar con ustedes, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, ojalá que les sirva. Y otra pregunta es, Lupita, más o menos para mira, yo soy verborreico, como buen maestro, ¿no? A lo mejor abusamos. Dime tiempos. Tenemos un tiempo, Gema, establecido. Sí, ¿tienen? ¿O no? No, maestro, en realidad o sea, lo que quisiéramos es nutrirnos de su experiencia. Ahorita estamos más bien en el contexto de técnicas Sí. de mediación y habilidades de comunicación y lenguaje. Entonces, ese es el contexto. En cuanto a tiempo, no estamos limitados y somos materia dispuesta. Bueno, muy bien, ya me quedo yo con esa perspectiva, con esa idea. Y entonces ahora sí, Lupita, me estabas preguntando algo. Le comentó que estas preguntas fueron elaboradas por todo el equipo en sí. Estuvimos mandando, ya fue revisado por la maestra y es así que son preguntas que de alguna manera queremos que usted nos comparta su experiencia. En este caso,
En el ámbito de la mediación ya ve que se trabaja mediación comunitaria, eh, en escolar, familiar, penal. ¿Existe para usted una diferencia en trabajar lo que es el proceso de mediación en todos estos ámbitos? Sí, claro, claro, claro. Hay un sesgo por múltiples aspectos. Por un lado, el tipo de conflictos que se da en cada contexto. Es muy importante hacer ese matiz, esa diferencia. Por ejemplo, en el contexto penitenciario, los conflictos son graves, son extremos, son conflictos que a veces en los que estamos viendo como elemento de discusión la vida misma. Es decir, son conflictos extremos. Y claro, en cada contexto se dan diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, mira, si hablamos de mediación comercial, hay una mediación comercial, digamos, local o nacional y una mediación comercial internacional. Cuando tú hablas de problemas que hay entre, digamos, personas que son de dos países diferentes, pero que tienen un vínculo, porque a lo mejor se, se dio alguna compra o adquisición en la que pues una persona de un país le ofrece una mercancía o una serie de productos a otra de otro país, habría que ver el contexto en el que se estableció el acuerdo o el contrato o el convenio para llevar a cabo esa compraventa. Pero si intervienen dos tipos de leyes, las leyes, por ejemplo, vamos a pensar una gente que le compró algo a un mexicano en el estado de California, pues habría que ver cuáles son las leyes que aplican, porque a lo mejor hay elementos de la legalidad ahí que tienen que ver con el estado de California y otras que tienen que ver con el estado de donde proviene la mercancía. Pero además, habría que hablar de aranceles, habría que hablar de elementos ahí de compromisos en tiempo, en calidad, en cantidad. Entonces, todos esos elementos hacen que los conflictos en cada caso sean diversos, diferentes. No es lo mismo discutir sobre a lo mejor el problema que tiene un vecino con otro porque le puso el carro en la cochera, ¿verdad? Y se ofendieron, se mentaron la madre o alguna cosa así, a los conflictos que pueda tener una persona con sus hijos o una esposa con su pareja y viceversa. Entonces, cada contexto, en cada contexto donde se aplica la mediación, vamos descubriendo que hay diversos tipos, pero es tan importante que ustedes desarrollen la teoría del conflicto. Es muy importante. No puede haber mediador sin una persona que sea experto en la conflictología. Ese es un criterio fundamental. Que ustedes distingan qué es un conflicto situacional, qué es un conflicto relacional, qué es un conflicto de daño, qué es un conflicto de delito. Entonces, cuando en el conflicto hay daño, pues es diferente que cuando hay un conflicto solamente relacional en donde la diferencia tiene que ver con diferentes maneras de pensar, o diferentes gustos, o diferentes criterios, o diferentes paradigmas, o diferentes intereses, o diferentes valores. Cuando hay un daño, cuando ya hay una ofensa, una agresión, un insulto, un menosprecio, pues acuérdate que la violencia, el daño tiene muchas formas. Puede ser física, pero puede ser psicológica, puede ser emocional, muchas formas de manifestarse la violencia. Entonces, esto va haciendo que el conflicto en cada contexto tenga una dimensión. Cuando ustedes estudian conflictología, seguramente que vieron que el conflicto tiene, por un lado, una sucesión de eventos en el tiempo y otra, un nivel de intensidad. Si la escala son dos variables, por un lado habría que ver el tiempo y por otro lado el nivel de intensidad. Hay que medir y eso nos va a permitir hacer una curva, porque el conflicto empieza en algún momento, tiene su inicio, a lo mejor es un inicio en el tiempo desde hace años, ¿no? Hermanos que empezaron a pelearse o a tener conflictos desde que eran niños. Entonces, ese conflicto tiene antecedentes muy en el tiempo, muy remotos. Pero hay conflictos que son más cercanos, que son breves, que se inician en un cierto momento y se van desarrollando y siempre la curva va siendo algo así como una
campana de Gauss, ¿verdad? Que le llamamos como una montañita que sube hasta la cúspide, a la cima, y luego decae. Claro, este estado de la cima puede ser largo, duradero. Entonces, nosotros tenemos que ver la dimensión del conflicto, su magnitud, el grado de intensidad del conflicto. Y claro, hay conflictos que están en una etapa inicial, hay conflictos que están en la etapa en el que se viene a producir ya un momento muy complicado del conflicto, ¿verdad? Y entonces habría que ver cuál es la participación que tenemos. O a lo mejor está en la meseta, o a lo mejor ya viene de bajada, ¿verdad? Se va reduciendo. Entonces, todos estos elementos habría que analizarlos para poder intervenir. Y desde luego que en cada contexto, esta característica de desarrollo de los conflictos es diferente. Sí es importante distinguir en cada contexto el tipo de un conflicto penal, un conflicto penitenciario, como en mi caso, un conflicto de carácter, por ejemplo, comunitario o escolar, un conflicto entre alumnos en la universidad o entre maestros y alumnos, pues es diferente, ¿verdad? Entonces, en cada contexto, los conflictos adquieren dimensiones, características, una tipología diferente y eso hay que tomarlo en consideración. Y la persona que va a trabajar en un contexto, pues tiene que desarrollar un dominio de esos conflictos, ¿verdad? El tipo de conflicto que va a tener que desarrollar, sí. No sé si queda clara la respuesta. Sí, claro, claro que sí, maestro, muchas gracias. Y pues queremos seguir aprovechándonos de usted y que nos contara de su vasta experiencia, ¿cuál ha sido significativa, una experiencia significativa para usted como mediador? Uy, pues muchas, 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 muchas. Mira, yo estuve casado 15 años. Yo estudié la carrera de Filosofía y Letras. Y eso me hizo en la Universidad Iberoamericana, fue mi primera carrera. Me hizo ser soberbio intelectualmente, fíjate, me hizo una persona soberbia. Y encontré una dama, mi mujer, era una mujer, es una mujer, no sé si, pues no sé de ella, no tengo ahorita referencia de ella, pero es una mujer muy guapa, muy del estado de Sinaloa, pero rebelde, muy honesta, muy franca, muy abierta, pero con algunos problemas emocionales fuertes, muy fuertes, porque ella vivió una infancia difícil. Tuvo un padre golpeador, tuvo un padre muy baquetón, digamos, muy sinvergüenza, en fin, experiencias que ella la marcaron. Y a pesar de ser una mujer muy inteligente, porque ella estudió actuaría matemáticas, matemáticas aplicadas hasta el doctorado. Entonces, alguien me decía, recuerdo muy bien cuando andábamos como novios, me decía alguien, esta mujer no es para ti. ¿Por qué no? Yo le decía, claro que es para mí. Tiene una visión de la vida que no tiene nada que ver con tu visión de la vida. Me decía, su encuentro no va a ser fructífero, va a ser muy triste. Y yo no hice caso, ¿sabes? Porque yo dije, yo la voy a cambiar. Fíjate qué soberbia la mía. Yo dije eso, yo la voy a cambiar. Entonces, después de 15 años me di cuenta, la conclusión después de 15 años, después de los cuales me divorcié, que nadie cambia a nadie, ¿sabes? Que yo no debía haber estado en esa relación ni una semana. Pero con esa soberbia yo me aferré y dije, yo voy a cambiar, fíjate qué terrible, yo voy a cambiar a esta persona. Entonces, yo me di cuenta que no pasaba eso, pero descubrí algo, el peso del conflicto en la vida humana, la incidencia de los conflictos, porque mi relación fue una relación de conflictos. Quizás el 20% era de riqueza en la intimidad, pero todo lo demás era de conflictos. Una incidencia terrible, grave, extrema de conflictos. Ahí aparece en mi vida el conflicto y luego yo me dediqué a trabajar en el ámbito profesional
en el ámbito, perdón, profesionalmente en el ámbito empresarial. No trabajé sí trabajé en universidades, pero no me llamó tanto porque en la universidad me tenía atorado dando cursos o dando seminarios o un programa, mientras que los cursos que yo daba en empresas eran breves y me pagaban muchísimo dinero, que no me pagaba la universidad y pues me iba muy bien. Entonces empecé a trabajar en empresas dando programas, capacitación, desarrollo humano, todo lo que tenía que ver con ese, en muchos ámbitos, en muchos contextos de la economía del país, en muchos ámbitos. De tal manera que yo me empecé a especializar en el conflicto empresarial, en el conflicto. Un día leí un libro, fíjate, la Universidad de Harvard tiene una escuela de negocios. Y en alguno de estos libros sobre manejo de casuística de negocios, y sobre todo en el ámbito específicamente administrativo y muy técnico, decía el libro, en alguno de sus textos decía, el gerente, el supervisor, el jefe, el gerente y el director de empresa tienen que invertir más del 50% de su tiempo en resolver conflictos. Y no saben cómo. Nadie los ha enseñado cómo. No tienen ni idea de lo que es la conflictología o de cuáles son las formas de resolución de conflictos o de qué manera ellos pueden atender o manejar las conflictivas que se dan en los colaboradores, en los empleados, en la empresa, en todos los niveles, no solamente en los niveles directivos, sino en los niveles de mandos medios y en los niveles operativos. Voy a estornudar. Entonces, cuando yo conozco perdón, me voy a presionar porque no quiero estar enfermo. Entonces, resulta que me metí en ese mundo de la conflictología en el ámbito empresarial y me volví un experto. Muchos años trabajando en la banca, en minería, en unidades unidades de crédito, estuve en la industria petrolera, estuve en las maquiladoras, en todas las maquiladoras del país, del norte del país, estuve trabajando. Entonces, fue una experiencia muy vasta en relación al conflicto, pero en el ámbito de la empresa. Entonces, cuando llego a Hermosillo, aquí me ubiqué porque estaba a la mano viajar a Piedras Negras, a San Luis de Colorado, o a Ciudad Juárez, o a Tijuana, o a Ensenada. Se viene al poco tiempo la guerra de las Torres Gemelas y se acabó el mercado. Yo ya había conocido al doctor Pesqueira y el doctor me invitó a venir a colaborar con él. Entonces, ahí empezó esta apertura hacia conflictos que no tienen nada que ver con el ámbito empresarial, pero ya traía ese background, digamos, de conocimiento y dominio relacionado con el conflicto y técnicas de resolución de conflictos, ¿verdad? Análisis de conflictos, técnicas de resolución de conflictos y controversias. Entonces, fue muy interesante porque entonces ya me formé como mediador, propiamente dicho, con el Instituto de Mediación, tomé mi diplomado, que fue de los primeros diplomados que hizo el instituto, y pues fue muy interesante porque se me abrió un panorama de tal manera que entro a este mundo. Me ha tocado participar en diplomados con casi todas las especialidades que ha dado el instituto, ¿verdad? Participando, colaborando como docente y te puedo decir casi todas las materias, casi todas las materias. Entonces, toda esta experiencia en el tema del manejo de los conflictos, pues me ha permitido aproximarme, ¿no? a la teoría y la resolución de los conflictos y me enamoró, me cautivó, porque entendí primero que no hay un ámbito en el quehacer humano donde no haya conflictos.
No hay un ámbito. Donde me lo pongas, donde haya personas va a haber conflictos. Así de sencillo. Entonces, nadie se escapa de eso, es parte de nuestra condición, porque de manera muy simple, cada cabeza es un mundo. Es decir, cada persona tiene una visión de la realidad y bueno, eso hace que se den controversias, diferencias, ¿verdad? Antagonismos que van haciendo pues que se desarrollen los conflictos. Aquí el tema es que los seres humanos tenemos muchas carencias. No nos hemos desarrollado. Mira, hemos desarrollado mucho la tecnología, pero los seres humanos no nos hemos desarrollado al parejo. Hay una, hay una disparidad ahí tremenda. Tenemos tecnología de punta con altísimos niveles, como esto que estamos haciendo ahorita. Pero los seres humanos no hemos crecido igual. Somos medios cavernícolas todavía. No nos hemos desarrollado. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, fíjate tú, nadie nos si las relaciones humanas son importantes, nadie nos ha enseñado cómo relacionarnos. A nadie le dieron un curso para relacionarse en su infancia. ¿Y por qué debe de relacionarse con esa persona? Y si esa persona es adecuada para mí, si debemos de interactuar o no, si se trata de una persona que para mí pueda ser tóxica, si es una persona que me va a influir para mal, si es una persona que viene a mi vida a meterme en conflictos, en problemas serios, o que es una persona cuya visión de la vida, su manera de interpretar la realidad, no tiene nada que ver con la manera en que yo la veo. Sus valores no coinciden con los míos. Bueno, pues porque estoy con esa persona y por qué permití que entrara a mi vida y a mi mundo. Entonces nadie nos enseñó a relacionarnos. Pero además tampoco nadie nos enseñó a resolver los conflictos, fíjate tú. Y me podría seguir hablando sobre estas carencias que tenemos como seres humanos, porque no hemos pues entonces crecido lo suficiente para lograr interactuar de una manera más madura, más adulta, más balanceada, construyendo sociedades más justas, más equitativas, menos conflictuadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es muy vasto, ¿no? Pero fíjate, entonces yo toco este mundo, me enamora, y luego un día el doctor me invita a un proyecto para atención y capacitación de policías. Entonces, tanto el Estado como el municipio, con un convenio que hizo la Universidad de Sonora con la Secretaría de Seguridad. Perdón, fue una experiencia interesantísima, porque lo primero que hicimos fue diagnosticar los perfiles policiales. Nos dimos cuenta que eran como malandrines, ¿eh? Nomás que con licencia, con perfiles muy complicados, muy complicados. Entonces, y después me invita Jorge, cuando lo nombran a él presidente del patronato para la reincorporación social, me dijo, oye, vete a trabajar. Quiero primero que des unos cursos en la cárcel. Yo la cárcel no la había pisado ni siquiera por ir a ver un amigo. No tenía ni la más remota idea. Entonces yo pues, pero yo qué tengo que hacer así, ahí, o sea, mi vida no tenía nada que ver con este contexto. Entonces, ve, me dijo ya después, no desprecies la sopa antes de probarla. Ve, me dijo, ve. Pues ahí voy yo, espantado. Cuando me llevaron la primera vez, entré allá al Cerezo, al Cerezo, que es la Penny, que está enfrente de la Asociación Ganadera, con 4 custodios, con el Jesús en la boca. Yo dije, aquí, quién sabe qué me vaya a pasar. Pues fíjense ustedes que fue una experiencia muy interesante, que me impactó muy positivamente, porque descubrí algo que no había experimentado. Yo había pasado mi vida estudiando de temas muy diversos, pero uno de esos temas tenía que ver con las ciencias de la conducta, teoría de la personalidad, un tema maravilloso, un tema hermoso, la teoría de la personalidad. ¿Cómo está constituida la personalidad en el ámbito de la condición humana? ¿Cómo descubrir, cómo identificar las variantes que hay de personalidad? Bueno, todo eso que era teoría, de pronto lo vi en la práctica en la cárcel.
Y entonces me di cuenta que ahí tenía un laboratorio humano, ¿sabes? Que ahí tenía un laboratorio humano y que tenía oportunidad de entender más la condición humana. No desde, me lo había pasado dando cursos, pero a lo mejor a grupos humanos que tenían una imagen, que tenían un estatus, que tenían una condición, o por lo menos la aparentaban, pero que no tenía que ver con su realidad. Y acá no, acá yo me encontré con la desgracia, la miseria humana, la parte más cruda de la realidad humana. Me encontré almas desnudas, almas que habían vivido la experiencia de la crisis que significa perder la libertad. Entonces, pues para mí fue así como muy sorprendente de pronto darme cuenta de que esta era para mí una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, es decir, yo te puedo decir que yo he dejado un poco la piel en la cárcel, pero yo lo que yo he recibido mucho más, aprendizaje, lecciones, experiencias de vida, ejemplos, testimonios de esta gente, muchos más que los que lo que yo he podido aportar. Entonces, me enamoró entonces y ahí me he quedado. Yo llevo 16 años, cumplí ahora en agosto pasado 16 años de estar ahí trabajando con esta gente. Pues es un poco la relatoría breve de esta historia, ¿verdad? De compromiso ahí con esta labor. Sí, maestro, de veras que oyéndolo se escucha fácil, ¿no? Pero híjole, Sí. es un arduo trabajo el que usted ha realizado ahí. Y precisamente con todo el proceso de mediación, con lo que uno ha ido aprendiendo, con lo que hemos tenido la oportunidad de practicar, para usted como mediador, ¿qué importancia le da a la acogida de las partes intervinientes en un proceso de mediación? ¿Qué importancia le doy a la recepción de esas partes? Así Ah, es. pues muy importante, muy importante. Mira, eh, es muy probable que cuando hay un conflicto entre las partes, lo más probable es que haya uno que solicite un apoyo, una mediación, y la otra persona no está enterada. Es lo más probable, ¿verdad? Es complicado o es difícil que las dos partes soliciten, sí se da, que soliciten las dos partes el servicio, el apoyo de mediación, de un tercero que asiste en la negociación. Pero muchas de las veces, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, es una de las partes las que pide ayuda, ¿verdad? Porque el otro camino en lugar de la mediación, cuando hay un conflicto, es una demanda, ¿verdad? Poner una demanda. Y entrar a un mundo que es el mundo de la judicialización de un conflicto que va a tener problemas graves, porque el litigio pues tiene complicaciones, aunque los imperativos constitucionales de que la justicia debe ser pronta, expedita y gratuita es un cuento grandísimo, ¿no? Eso no sucede, ni es pronta, ni es expedita, ni es gratuita. Entonces, si una gente se mete por el camino del manejo de los sistemas de justicia, le va a ir medio mal, por no decir que totalmente mal. Las alternativas que podemos tener a través de estos métodos es interesante entonces porque permite que se resuelvan, se diriman, se superen los conflictos con el apoyo de un tercero que coadyuva para que se resuelvan, ¿verdad? Facilitador. Entonces, cuando una de las partes solicita esto, pues la otra parte hay que invitarla, no se puede forzar, porque acuérdate que uno de los principios o valores de la mediación es que hay un principio, un criterio de voluntariedad. Entonces, hay que invitarla, hay que platicar, hay que dialogar con esa persona, hacerla ver, entender cuál es la riqueza de esta metodología y por qué puede ser conveniente para ella o para ambas partes acudir o buscar el apoyo de, de un mediador, de un conciliador. Perdón. Eh, pues ya cuando las partes acceden, yo creo que hay una parte que es muy importante. Mira, ya les decía yo que un enfoque primordial del mediador es entender el conflicto, saber qué sucede, conocer el conflicto. Ahí casi es como un trabajo de psicólogo, de médico,
porque la problemática no siempre es clara, no siempre es clara, no es evidente, no es manifiesta, sino a veces está encubierta. Hay veces que lo que realmente pasa no lo vemos, ni lo ve el mediador, ni lo dicen las partes. ¿Y por qué? Pues porque les da vergüenza, les da pena, o a veces ni siquiera ellos tienen conciencia total de qué es lo que está abajo de la mesa y qué es lo que provoca el conflicto. El mediador tiene entonces que aproximarse a estas partes. Claro que la primera parte de este acercamiento es explicarles de manera muy clara en qué consiste la metodología, cuáles son los valores, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Cómo van a actuar cada una de las partes, cuáles son las reglas de conducta, etcétera, que se manejan en el proceso. Pero una siguiente parte que es crucial. Es crucial. Es más, yo les digo lo siguiente. Si tú quieres ser un buen mediador, si tú quieres tener éxito en las mediaciones, tienes que realizar algo que es importantísimo, que es sustantivo. Llevar a cabo buenas premediaciones. ¿Qué es la premediación? La premediación es la siguiente etapa después de la introducción, después de las entrevistas que hay con las partes y que tiene por objetivo conocer el conflicto. En esta etapa se ponen en juego muchas de las habilidades que ustedes desarrollan, como estas habilidades comunicacionales, por ejemplo, la teoría de la pregunta. El mediador debe ser un experto para saber preguntar, qué preguntar, cómo preguntarlo, de qué manera preguntarlo, para qué preguntarlo y cuándo preguntarlo. No se trata de una indagación de mitote, no. Ni tampoco, hay veces que las preguntas pueden ser proyectivas, es decir, autobiográficas casi, es decir, como yo viví esto, bueno, ¿tú qué piensas de esto? Pues no, no se trata de eso. El objetivo es conocer el conflicto. Estas preguntas se deben de hacer de manera adecuada. Además, también, las preguntas, acuérdense ustedes, cuando ustedes ven precisamente habilidades comunicacionales, pueden descubrir que existen vicios en la comunicación, vicios muy graves, que en programación neurolingüística se llaman el problema del metaproceso, los vicios que se dan más allá del proceso. Y son tres básicamente: generalizaciones, distorsiones y omisiones. Estos vicios de la comunicación solo se resuelven con preguntas. Si una persona me dice, es que nunca me toma en cuenta, nunca me toma en consideración, yo le puedo preguntar, bueno, ¿y había alguna vez en que sí te ha tomado en cuenta? ¿Sí te ha invitado a salir? Con esa simple pregunta se rompe la generalización. Y lo mismo pasa con la omisión o la distorsión. Entonces, el mediador tiene que ser muy astuto para hacer las preguntas adecuadas en la premediación, con el objetivo de conocer a fondo el conflicto. Entonces, fíjense qué interesante. Conocer qué hay abajo, cuál es el problema que está subyacente, que a veces no se atreven a decir. A lo mejor me he encontrado con gente que se quiere divorciar y andan, aparentemente tienen un conflicto por los bienes, por la casa, por el carro, por el negocio, por la custodia de los niños, por cuánto va a pagar de manutención. Pero habría que preguntarnos si ese es el verdadero problema. O el problema es que la señora se siente engañada, se siente vituperada, se siente que su marido la abandonó, la dejó de tomar en cuenta, o que a lo mejor cree que anda por ahí con alguien. Fíjense, hay siempre la presencia de terceros en conflicto, que no se ven, que son mitoteritos. La esposa trae un conflicto y le pregunta a la comadre, ¿qué harías tú, comadre? Fíjate que mi marido, ay, pues yo lo mandaba a la chingada. Es la influencia de un tercero. Y eso va a hacer que la señora que está en el conflicto tenga una conducta que a lo mejor no sería la de ella. La conducta está del tercero en conflicto, pero eso lo tenemos que saber. Si la que vino a meter bronca es la suegra o el suegro, de la mamá o del papá, de la esposa o del esposo.
¿Dónde está a lo mejor los que le han dicho no seas estúpido, no seas idiota, no te dejes, son los compañeros de borrachera? Entonces, ¿dónde está esta parte que no vemos? Y que es importantísima, porque si no, no podemos descubrir dónde está la fuente que alimenta el conflicto, no podemos manejarlo. Entonces, ahora, hay una parte aquí que tú me comentabas que es muy delicada. En esta premediación también ustedes tienen que ver en las partes su capacidad de expresión. Hay gente que tiene un lenguaje poquito, fíjate, ustedes ya tienen que saber que si el lenguaje, las palabras que yo tengo como el vocabulario son muy pocas, estoy muy limitado, muy limitado. Nuestro lenguaje es un lenguaje rico, tiene como 100,000 palabras, vocablos, conceptos o más. Pero a veces una persona no pasa de 1,000 o de 5,000, no pasó de ahí. Los chamacos cada vez más reducen el lenguaje a su mínima expresión. ¿Qué onda, güey? Todo bien, todo bien. Ah, imagínate que yo veo a los muchachos que se saludan y, ¿qué onda, güey? ¿Eso qué quise decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¿Viste a tu mamá? ¿Te la pasaste bien? ¿Descansaste bien? ¿Ya comiste? ¿Estás tranquilo? ¿Te sientes mal? Con una sola frase es, ¿qué onda, güey? Y a lo mejor la otra persona le dice, todo bien, y no es nada bien, todo está mal, pero no tengo forma de expresar lo que quiero decir. Y si mi manera de manejar la situación o la problemática es la nulificación de la expresión. Cuando una persona tiene poco lenguaje, su capacidad de comprensión es limitada. Si yo le digo ciertos conceptos, no me va a entender. Entonces, ustedes tienen que calibrar, se llama, eso también lo veo en programación lingüística, calibrar un poco, evaluar, calibrar quiere decir evaluar, estimar, apreciar las características de cada una de las partes para ver cuáles son sus posibilidades. La comunicación tiene dos funciones, decir y escuchar, y ninguna de las dos las hacemos bien. Ni sabemos decir, ni sabemos escuchar. Esa persona es capaz de escuchar, o maneja los vicios de la escucha, como son criticar, interpretar, juzgar, analizar, aconsejar o preguntar. Y se metió en ese ciclo complicado de los vicios de la escucha, entonces no está escuchando a la otra parte. Yo no puedo entender tu paradigma, tu visión, tu enfoque si no te escucho. Una de las reglas en la mediación es entender antes de ser entendido. Yo tengo que abrirme a escuchar tu paradigma, tu manera de pensar, tu criterio, para que tú después puedas entender el mío. A ver, yo soy hombre y tú eres mujer. No, hombre, las mujeres hay que quererlas, pero no entenderlas. Imagínate tú. Es un prejuicio gigantesco, gigantesco. Y entonces, cuando yo me cierro a la posibilidad de escuchar, o tengo serias limitaciones para decir, para expresarme, eso solamente lo puedes captar en la premediación. Entonces, esta aproximación, este trato, este tratamiento de las partes en el conflicto, se tiene que cuidar ahí en este proceso, ¿verdad? En el acercamiento, intentando crear un ámbito de confianza, ¿verdad? Un ambiente de confianza, de apertura, en el cual ellos se sientan escuchados realmente, que estás captando su problemática. Quizás a veces es bueno ayudarlos para complementar su visión o su manera de expresar o sus limitaciones para poderse expresar, ayudarlos a tener reglas para que el proceso de mediación es educativo, porque la persona van a descubrir una nueva forma de comunicación, las personas en conflicto. Hay reglas en las que no se puede, no basta con que grites, no basta con que insultes, no sirve, no sirve. Entonces, todas estas formas van a permitir que las partes se aproximen de una manera distinta. Y todos estos elementos ustedes los van a apreciar en la medida en que
trabajen en la premediación con estas personas y las pueden ir ayudando para que su acercamiento sea exitoso, ¿verdad? Entonces, sí, el acercamiento inicial es fundamental, muy importante. Pero no sé si por ahí va tu pregunta. Sí, claro que sí, maestro, muchas gracias. Uh-huh. Pues bueno, también va parte de otra de las compañeras, tiene para usted también unas preguntas. Esta es mi participación con estas preguntas. Le agradezco su cada una de sus Tus órdenes, respuestas y el Lupita. que estar aquí. Entonces, mi Encantado, compañera Lupita. Nora Villa, ella es la que en este momento le va a platicar también con usted. Por favor. Voy a tomarme la libertad de tomar la palabra. No soy Nora Villa, soy Gema Yecac, maestro. Gema, ¿cómo estás, Gema? Muy bien, gracias. Aquí honrada y extasiada de escucharlo hablar. De verdad es un lujo. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí lo saludo desde la Ciudad de México. Gracias, Oiga, Gema. escucho con mucha atención lo que nos comparte sobre el tema de las limitaciones en la expresión y en la escucha. Sí. Suponiendo que me imagino debe ser un tema frecuente en su práctica, que esté realizando una mediación con personas que tengan una expresión o un uso de vocabulario limitado y una escucha activa limitada, ¿cómo hace el discurso de apertura en una mediación? Bueno, mira, una parte interesantísima, y me acabas de dar uno de los principales argumentos por el cual nosotros hicimos el programa en la cárcel con mediadores pares. Y voy a esta reflexión, Gema. Esta jerga o esta forma de expresión que se da en los diversos contextos, inclusive en el ámbito profesional, un médico tiene una cantidad de terminologías que son muy propias de su oficio, de su vida profesional, que él comprende y que a lo mejor comprenden otros médicos, pero que una persona que no esté en ese contexto no captamos. Su paciente tiene una infección en el ámbito tercio del peritoneo. ¿De qué me habla este tipo? ¿No? O ves a un abogado y te empieza a sacar temas, conceptos que son propios de su función, de su tarea, de su giro, de su especialidad, y que no conoce a otra persona más que otros abogados. Y así sucesivamente. En la cárcel, por ejemplo, pues hay todo un lenguaje, hay una jerga, hay una, digamos, cantidad de expresiones lingüísticas o de expresiones idiomáticas muy particulares que nadie más entendería. Si no estás en la cárcel, no las vas a comprender. Entonces, nosotros entendimos desde un principio que esa comunidad penitenciaria, así la entendemos, más que un centro de reclusión o un centro carcelario o un centro donde se priva de la libertad a los seres humanos, no. Es una comunidad penitenciaria, donde hay gentes que tienen perfiles muy diversos, perfiles muy disímbolos, muy diferentes, pero que empiezan a convivir y empiezan a expresarse de manera constante, utilizando entonces esta jerga, ¿verdad? O este calor, no sé, se puede llamar como un tipo de calor, que es propio de ese lugar. Cuando esto sucede, y con limitaciones, como ya le comentaba a Lupita, que son limitaciones de lenguajes importantes, muy importantes. Si yo tengo un desarrollo muy elevado del lenguaje y la otra persona está con un desarrollo mínimo, no puedo pedir que esa persona se suba a mi nivel. Si yo hablo desde este plano, pues le hablé a la pared, ¿sabes? Le hablé a un árbol, no ganó nada. Yo tengo que bajarme a su nivel. Tengo que adaptarme a su contexto, utilizar su terminología, tratar de conocer las formas de expresión, ¿verdad? E intentar complementar. Bueno, fíjate, es muy interesante las formas de comunicación. Imagínate tú que en la evolución de la comunicación, al principio, el Homo sapiens, pues empieza a expresarse a través de imágenes
que son pictogramas, que son imágenes que deja grabada ahí en las cuevas, ¿no? Como expresiones casi mágicas, ¿verdad? De un animal o de dos personas ahí que están en lucha. Estas imágenes ya las volvemos a usar con los emoticones. Fíjate tú, no dicen palabras, pero imagínate que yo te envío una imagen donde te pongo una casita. Es muy limitada la expresión, es un concepto básico. No te estoy poniendo si son 2 casas o 3. Si te hablo en plural, tengo que ponerte varias casas. Y si te digo, oye, ya pintaste la casa, se jorobó el asunto. Porque la pura casita no me dice nada. Entonces, ¿cómo lograr? El mediador tiene entonces que buscar las formas adecuadas, que a lo mejor tienen que ver con el lenguaje no verbal, ¿verdad? El lenguaje gesticular. Y utilizar palabras que ayuden a través de muchos sinónimos para precisamente darse a entender. O utilizar ejemplos y casuística para que la otra persona capte de qué se trata lo que le está tratando de expresar. Esta habilidad hay que desarrollarla en los mediadores. Es muy importante. Ponerse a su nivel, enriquecer su vocabulario. Yo les recomiendo que lean. No hay otra mejor fuente de enriquecimiento de vocabulario, de conceptos, de sinónimos, de antónimos, que enriquezcan y que te hagan una gama interesante de formas de expresión más que a través de la lectura. Y la otra cuestión es enriquecer mi lenguaje, buscar la gesticulación. Hay que recordar también la programación neurolingüística nos habla muy claramente de que hay 3 canales. Un canal es visual, otro canal es auditivo y otro canal es kinestésico. El tacto, las manipulaciones de las manos. Si yo me rasco la cabeza, yo te estoy dando a pensar que tengo una duda, fíjate tú, nada más con rascarme la cabeza. Entonces, tú tienes como mediador que utilizar todos los canales, o saber qué canal tiene la otra persona, identificar su canal. Por eso vale la pena estos digamos, calibraciones o evaluaciones de la otra persona. Es decir, tú puedes, cuando calibras a una persona que tienes para tenerla en mediación, decir, esta persona es auditiva o esta persona no, esta persona es visual. Entonces, tú puedes utilizar soportes, apoyos, láminas, imágenes, PowerPoint, lo que tú tengas a la mano para poder ayudar a que la persona te entienda. Eso puede valer mucho la pena, ¿verdad? Enriquecer tu expresión. Si tú te quedas con la expresión verbal, ¿cuál debe ser tu canal receptor? Si es verbal. Auditivo. Pero estás de acuerdo que no todo el mundo es auditivo. Entonces, tenemos que enriquecer ese lenguaje, pues con gesticulaciones, con elementos que enriquezcan, ¿verdad? La posibilidad para asegurar o ayudar a que la otra persona capte tu mensaje. Y claro, tú también estás receptivo para ver, pues a veces interpretar, leer entre líneas, cuál es el mensaje que te está dando la persona. A mucha gente le cuesta mucho trabajo expresarse. Hay gente que es muy elemental, me explico, y le cuesta mucho, mucho trabajo expresar sentimientos o nunca lo ha hecho. ¿Cómo yo, si nunca lo he dicho en mi vida, cómo te expreso que tengo dolor? Que tengo mucha desesperación. Fíjate, acá en la cárcel se habla mucho de una conducta que, pues yo trabajo mucho con la gente que está en la clínica de desintoxicación, la gente que ha usado drogas. Déjame tomar café porque se me seca la boca. Cuando una persona entra a un proceso de desintoxicación, esa etapa es durísima, pesadísima, pero la primera sintomatología o la primera expresión que ellos tienen por suspender la droga se llama, ellos le llaman tengo malilla, traigo malilla. ¿Qué quiere decir eso? Traigo ansiedad.
Cuando tú ya captas la palabra ansiedad, fíjate, cambia totalmente la perspectiva del concepto malilla. El concepto malilla, pues, anda crudo a lo mejor, pero esa es otra palabra que puede ser significativa. Ando crudo. O tengo, pero acá no dicen ni crudo ni ansiedad. Acá dicen tengo malilla. Y si tú no captas qué quiere decir eso, no entendiste qué trae la persona, cuál es su problemática. Claro, al entender que la persona tiene ansiedad y que tiene una cruda, es físico y es emocional el asunto. Y trae dolor de cabeza, y trae desesperación, y trae con ganas de no sabe cómo canalizar su desesperación por la droga. Esa conexión que tiene con la droga es tremenda, es física y es psicológica. Entonces, todos estos elementos que nos van ayudando a precisamente aproximarnos a la persona a través del canal adecuado, los términos adecuados, utilizando su propio lenguaje, enriqueciendo, en la medida en que tú enriquezcas más tu planteamiento, tu propuesta, tu presentación, que introduzcas fíjate, tiene una amiga, una de las alumnas que he tenido que, bueno, pues está por ahí, no sé exactamente, pero fue directora del Centro de Mediación del Estado de Baja California. Y esta muchacha tenía una vena muy interesante en el sentido del humor. Sentido del humor. Entonces, ella, más que ser una caradura o una persona muy formal, tú de pronto llegas a lo mejor a un centro de mediación y ves ahí a la secretaria y sale la directora o alguno de los mediadores, y a lo mejor con una cara adusta, seca, pues a lo mejor cordial, pero formal, ¿no? Pues esta no, esta era alegría, un poquito de cotorreo y desmadre. Aquí te lo planteé. De esas gentes que tienen una capacidad impresionante, inaudita, de hacerte reír, de hacerte que te relajes, de cambiar el enfoque. Porque tú cuando llegas a un centro de mediación o a lo mejor vas a atender un conflicto, pues traes el enfoque de que me voy a agarrar con esta otra persona, mi pareja o mis hijos o lo que sea. Entonces, no, se perdió el enfoque. Y la muchacha hizo alguna broma, contó un chiste, hizo algún comentario y todo el mundo se atacó de la risa. Y otro sacó por ahí otra bronca, otra broma. Bueno, ¿sabes cómo entra la gente a la entrevista con los mediadores? Relajados, sin ansiedad, sin miedo, sin la carga emocional que traían. Y bueno, es una técnica magnífica porque, claro, no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, ni es posible que todo el mundo haga eso porque no todo el mundo tiene esa habilidad o esa capacidad de manejar el sentido del humor de una manera muy, muy interesante, sana, sin que se pase de la raya y de una manera atractiva. No todo el mundo, pero este muchacho lo tenía, ¿eh? Yo le decía, bravo, bravo porque tú logras que tu gente al llegar al centro de mediación se relaje, adquiera confianza, se le quite la ansiedad, el estado emocional alterado y entonces se suaviza. Las formas en las que cada quien utiliza el camino para poder aproximarse a los conflictuados pueden ser diversas, ¿verdad? Una sonrisa, una cara, no... Hay gente que tiene una cara dura, no se les dice nada más cara dura porque sí, hay gente que tiene una cara, bueno, no es cierto, porque mira, ahorita que se está riendo, no tienes cara dura, para nada. Entonces, es cuestión de que tú lo decidas, no sé si me estoy explicando. Entonces, y que todos lo decidamos. Entonces, nosotros podemos tener una actitud más afable, más abierta, más dispuesta, y eso va a ir rompiendo las barreras, ¿verdad? Y luego, si tú te pones un poquito en el lenguaje o en el contexto de las personas, tratando de identificar su nivel, tú tienes elementos ahí previos, a lo mejor alguna solicitud para saber qué educación tienen, si es una gente muy elemental o si tienen alguna formación. Todos esos elementos te sirven a ti mucho como mediadora para ver
qué características tienen las personas y cómo puedes aproximarte a ellas para poder aterrizar y abordar el problema, ¿no? Entonces, pero es crucial esto, ¿no? Yo creo que la clave entonces es precisamente la buena disposición para poder atender a la gente, poniendo nosotros en su contexto. Nos hemos tenido experiencias de veras muy gratas. Claro, los jóvenes van aprendiendo. Sí, sí ponemos límites para que no haya palabras groseras, ni antisonantes, ni insultos. Y si hay algún comentario, digamos, que es violento, aunque sea no tan fuerte, lo cuidamos, lo detenemos para evitar que haya agresiones o que haya intimidaciones. Entonces, esto es muy interesante porque las personas van aprendiendo a manejar su forma de dialogar. El objetivo no es la resolución del conflicto. El objetivo es que haya un buen proceso de diálogo que va a permitir que se resuelva el conflicto. Pero eso les va a ayudar a tener una convivencia futura interesante, fíjate tú. A los esposos, a los padres y a los hijos, a los vecinos, a los compañeros, etc. Entonces, por eso digo que la mediación es un proceso educativo, porque nos ayuda a desarrollar habilidades que son enormes. Luego, una parte que es muy importante, que no es fácil, no es fácil de atender ni de resolver. Tú traes cargas, yo traigo cargas, y cada uno de tus compañeros traemos cargas. Cargas en el ámbito del yo, mi propia realidad. Y cada quien cargamos esas cargas, son presiones. A veces son experiencias de... Es como una bala gigante que es introducida en la brecha. Eso significa que puedes cargarlo desde atrás en vez de adelante. El problema final que tenía que resolverse... Estaba viendo un programa muy interesante sobre la construcción de las civilizaciones. Pero llegó a su plazo. Tengo un sistema que ayuda a que sea atrás o hacia adelante, pero por eso se activó. Bueno, perdón. Te decía yo que estas cargas internas, a ver, te voy a explicar el ciclo del conflicto. El ciclo del conflicto. Nos dice, no, fíjate lo que nos dice, fíjense lo que nos dice el ciclo del conflicto. Primera reflexión. Tiene una primera premisa. Aquí está el ciclo, es una rueda, es un círculo. El ciclo del conflicto. Si yo estoy adentro, puedo decir que todo lo que está adentro, todos los conflictos internos siempre salen. Primera regla. Todos los conflictos que están adentro, que no se han resuelto, siempre salen. Y afectan al entorno. Y todos los conflictos que están afuera, acá afuera, siempre entran. Fíjate qué complicado está el asunto. Toda la parte interna siempre sale y toda la parte externa siempre entra. ¿Y cómo se manifiesta? Ah, pues teniendo un impacto terrible. A veces es terrible, es devastador. Si yo no resuelvo mis conflictos internos, pues van a salir. Y a lo mejor yo estoy proyectando enojo, ira, violencia, agresión, malos tratos, neurosis, etcétera, pero pues, lo que la ve la gente alrededor de mí es, pues me está tratando mal, me está ofendiendo, me está lastimando, está agresivo, está de malas. Ah, pero es que yo traigo broncas adentro, ¿sabes? Entonces, tú tienes como mediador que tratar de entender qué pasa ahí adentro. Y claro, todo lo que está afuera también entra y me pega. Si yo tengo broncas con mis hijos, si tengo broncas con mi marido, si tengo, a lo mejor se llama procesos de transferencia en psicología, mecanismos de manejo de las problemáticas personales. La transferencia es, tú me la haces y tú me la pagas. Entonces, yo me peleé en la casa con mi mujer y salgo con mi vecino y le miento a la madre, lo quiero agarrar a golpes. Pero no es tan complicado el problema con mi vecino. Ah, no, pues lo que pasa es que yo traigo una bronca muy grave con mi mujer y tuvimos una grave discusión. Entonces,
¿Quién la va a pagar? Pues el vecino, o a lo mejor mis hijos. Entonces, fíjate qué interesante. Ustedes como mediadores tienen entonces que tratar de, por eso es tan importante la plática previa, ¿eh? Por eso tiene tanto peso la premediación. Porque ahí nosotros vamos a descubrir por dónde viene el origen de la conflictiva, dónde está, qué broncas yo traigo, qué insatisfacciones, qué problemas, traigo dolor, traigo ansiedad, traigo desesperación. Muchas veces el mediador lo que va a pedir es que se haga un espacio para que la persona tenga terapia. Porque cuando no resolvemos estos conflictos adentro, pues no vamos a resolver los conflictos afuera. Acuérdate que cada quien da lo que trae. Si yo tiro mierda, es porque traigo lo mismo, ¿sabes? Entonces, ahora, a lo mejor está en un contexto en donde recibe muchas situaciones malas, negativas. Pues eso le va a pegar internamente. Entonces, por eso, ya sea desde el origen del conflicto interno o de los conflictos alrededor de mí, siempre tenemos que atender los conflictos. Siempre tenemos que atenderlos. Y luego, miren, yo les hablo mucho de esta inercia del conflicto en el plazo. Siempre utilizo esta analogía porque me parece muy claro, muy visualizante. Me da la oportunidad de que ustedes lo visualicen. ¿Tú conoces acaso Sonora Hermosillo? No, has venido. No tengo el gusto, pero ya no has venido. Te invitamos muy ampliamente. Sí, voy a ir muy pronto. Fíjate que aquí es un desierto, es una zona desértica, tú sabes. Entonces, la naturaleza es muy rica, pero hay muchas plantas que son, digamos, de desierto, se les llama una vegetación de desierto, ¿verdad? Que tiene que ver con muchas plantitas con espinas, ¿verdad? Cactus, cactáceas, ¿no? Se le llama a lo mejor en biología cactáceas. Bueno, esas plantas son de muchos tipos. Hay una variante impresionante de cactus, de plantas de cactus. Pero hay una en particular que genera una espina, que es una espina malvada, perversa, que se llama alguates. Los alguates son unas espinas que dejan como una piel, la espina, a veces la sacan la espina y se queda la piel y sigue infectando y sigue haciendo daño. Ahí se queda, como casi que se metiera más. Entonces, pero vamos a pensar que aunque tú no hayas conocido los alguates, traigo la gente aquí dice, traigo a este idiota como un alguatito. ¿Qué quiere decir eso? Que me está molestando, me está jorobando la vida, ¿verdad? Es una analogía, ¿lo captas? Entonces, es una espinita, ¿no? Es como una espinita, decía una canción antes. Vamos a pensar que tú tienes una espina, se te clavó por ahí una maderita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Astilla. Una astilla, se te clavó una astilla o una espina y ahí la traes. ¿Alguna vez te has espinado pelando una tuna? Bueno, ahí traes tu espina de una tuna. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar la mano y entonces buscar a alguien que a lo mejor con una lente o una lupa se ponga y a lo mejor esa persona va a abrir ahí la piel, ¿verdad? Y va a sangrar, ir sacando hasta que salga la espina. Y una vez que sale, pues hay que dejar que se cure la herida. Eso es un conflicto. Si tú no sanas el conflicto, no lo sanas, ahí va a estar jorobando. Cada vez que toques una tela, que toques alguna superficie, te va a estar molestando y vas a estar mal. Pero ahora imagínate que tú tienes pareja. Tienes tu pareja, Gemma. Y con tu pareja has tenido no una espina, no un conflicto, no una espina, sino 10 conflictos o 20 conflictos.
o 40 espinas traes ahí cargando. Pues ya Gema casi no se puede mover. Espérame, no te me acerques porque brinco. Oye, pero ¿por qué estás enojada? Pues ¿cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? Dime, ¿cómo quieres que esté? Traigo 40 conflictos, no, es más, a veces ni se dice, fíjate, la gente no ve las espinas siempre, no las enfoca, pero las siente, las vibra y las sufre, ¿sabes? Las sufre. No importa que pase el tiempo, ahí está la espina. Y no nos ocupamos de sanear esa espina, de sacarla, de abrirle ahí, resolverle, atenderle y sanearlo. Ah, pero para limpiar esa espina se necesita que el otro intervenga. Fíjate tú. Hay que depurarle, hay que limpiarle y hay que sanar los conflictos. Y entonces eso nos va liberando. Es una experiencia liberadora, por supuesto, y transformadora al final de cuentas. Entonces, tus conflictos pueden ser externos o pueden ser internos. Si tú no atiendes tus conflictos internos, pues va a estar amargada, Margarita. Les digo yo, oigan, andan margaritos, aquí les dicen así a los que están amargados, andan márgaros. ¿Por qué? Y se despiertan mentando madres y insultando a la vida. Pero pues es que no han resuelto sus broncas. Entonces, aquí lo interesante, Gemma, es, tú tienes que ayudar a esa persona a descubrir estos elementos que están ahí para ver por dónde van viniendo los problemas, qué tanto tienen sentido, cuál es el peso que la persona le da, dónde se origina. Y en la medida que la persona va entendiendo el problema, va entendiendo el problema del otro, se puede generar un proceso empático, ¿sabes? Entonces yo puedo a lo mejor ver lo que está pasando a la otra persona, lo que está sufriendo, y podemos acercarnos y perdonarnos y resolver el conflicto. Entonces, es un tema maravilloso porque al final de cuentas nos vemos enriquecidos con el proceso y las personas, como te digo, aprenden a interactuar de otra manera, con otra forma de comunicación, con otra forma de interacción. Se llaman desarrollo de habilidades prosociales. La prosocialidad, por ahí apunten en su cuaderno, habilidades prosociales. Tienen que leer en internet, en internet. Son habilidades para crear relaciones, para interactuar con los demás. Son habilidades que no siempre tenemos. Y una de ellas son precisamente las que ustedes están desarrollando, las habilidades comunicacionales. Entonces, bueno, es un reto grande, ¿verdad? Pero desde luego aquí la clave para podernos aproximar con las personas con las que vamos a interactuar, necesitamos entender su problemática, ser buenos escuchantes, prestarnos para que la persona se explaye, establecer mucho las reglas del juego, pero sobre todo, como yo les comento, tratar de profundizar en el conflicto, su origen, sus características, cómo se ha desarrollado, etcétera, y eso les va a permitir realmente colaborar para que se resuelva. No sé si te contesté, Gemma. Me contestó tan bien que tenía 3 preguntas y me las contestó todas. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Muchísimas gracias. De 3 verdad. en 1. Y 3 en 1. Invaluable su aportación, le agradezco mucho. Ya tú sabes, Gemma. No tiene inconveniente, le voy a dar paso a mi compañera Blanca Ávila. Sí. A tus órdenes. Gusto en Maestra, saludarte. un Sí, gusto Blanca. saludarlo igual por este medio. Estoy anotando y anotando porque creo que nos ha dejado bastantes aprendizajes de manera muy contextual. No me deja de sorprender todas las facetas por las que usted nos ha platicado que ha tenido que pasar y cómo hemos tenido aprendizajes que abonan precisamente a que usted haya formado y pueda tener sea parte de estos procesos de mediación. Bueno, maestro, Gracias. yo lo escuchaba muy atentamente Sí. cuando nos platicaba sobre lo que decíamos de la comunicación. Y usted Sí. decía, vaya, que uno tenía como que bajarse al nivel, ¿verdad? De las personas y platicaba precisamente dentro del contexto. Y decíamos, bueno, es que no nada más eso, o sea, la parte de la mediación, sino que también
los estamos como reeducando, ¿verdad, maestro? Absolutamente, Entonces, sí. pasa lo mismo, en contraposición, maestro. Es decir, nosotros sabemos, o sea, que tenemos que comprender y parte de esa comprensión nosotros la hacemos de forma, como muy cognitiva, ¿no? Y muy consciente. Pero al Sí. momento de que usted trabaja esta mediación en pares con las personas en los centros, de rehabilitación, ¿sucede lo mismo? O sea, queda como esa esencia, ese aprendizaje, si ellos también hacen esas técnicas comunicativas. Sí, es sorprendente, ¿eh? Sorprendente, sorprendente. De hecho, yo los invito a que algún día, ojalá y pudieran venir a Hermosillo y para llevarlos al Cerezo, para invitarlos para que conozcan y tengan un rato de interacción con los mediadores internos, ¿verdad? Esto es muy importante porque todo lo que yo pueda decir, pues parece un choriqueso, parece un rollo fantasioso. No, no, no. Es muy importante que ustedes algún día, si así lo deciden y pueden, acudieran para que tengan esta experiencia directa, vivencial de lo que sucede ahí. No cabe duda que, bueno, ahorita estamos pasando un momento complicado, delicadísimo, delicadísimo, porque se suspendieron las visitas. Y yo me doy cuenta, me impacta. Bueno, todos hemos tenido el reto de tener que vivir una experiencia distinta. El encierro, las limitaciones que hay de comunicación, el andar todo el tiempo con esta cubrebocas o parece como que andamos con un bozal ahí como los animales. Bueno, experiencias difíciles, situaciones que tienen que ver con miedo, tienen que ver con inestabilidad, con ansiedad, con temor, a lo mejor el descubrir que hay mucha gente que queremos que está enferma o que ha pasado por momentos, o inclusive que hemos tenido duelos porque la hemos perdido, en fin. Yo me sorprendo de ver cómo estos muchachos, a pesar de todas estas situaciones adversas, han podido salir adelante y están pudiendo salir adelante. Se produce, yo siempre digo que la mediación en el centro penitenciario ha sido la mejor herramienta para lograr transformaciones conductuales que permitan que los muchachos puedan tener una verdadera reinserción. Es impresionante, impresionante. Claro, necesitamos complementar este trabajo con otros temas. Realmente mi trabajo no se reduce al programa de mediación. Yo tengo como responsabilidad de echar a andar el plan modelo de reinserción. Entonces, nosotros ofrecemos una cantidad importante de programas educativos, formativos, que tienen que ver con desarrollo no solamente de habilidades cognitivas, sino también habilidades operativas, habilidades psicológicas, que necesitamos darle, habilidades laborales, que necesitamos darle a los internos para que puedan tener una liberación o una libertad exitosa. A pesar de todo, no es tan fácil, pero la intención es lograr eso. Bueno, ellos tienen un cambio impresionante, un cambio de vida, un cambio de visión, un cambio de enfoque. Los muchachos me dicen, maestro, si yo hubiera tenido un poquito de estas visiones, de estos ejemplos, de estos paradigmas, de estos, porque manejan ya la terminología, ellos aprenden los términos. Si yo hubiera tenido esta formación, esta educación antes, no hubiera caído aquí, nunca, nunca, nunca. Pero bueno, a lo mejor afuera tampoco hubieran podido aproximarse a la mediación, ¿verdad? Porque no, pues unos estudiaron alguna carrera o están a lo mejor en una actividad, digamos, laboral que no tiene nada que ver con una vida profesional universitaria. Pero lo interesante es que al estar ahí, poder tener acceso a la mediación, se les transformó la vida, se les trastocó la vida. Tienen una manera diferente de ser, una manera diferente de pensar y una diferente manera de actuar. Y esto realmente es muy sorprendente. Diario yo me llevo sorpresas y claro, entre ellos se van ayudando, se van respaldando, se van corrigiendo inclusive, se van ayudando a rescatarse porque, pues mira, estos cambios pueden ser fuertes, pero hay veces que la gente necesita tener una como supervisión continua para ir ayudando
a que la persona no caiga en su... Es decir, mira, pareciera ser que todos vamos teniendo en nuestro haber demonios chiquitos. Y esos demonios, en tu caso a lo mejor son pequeñísimos, o en mi caso, pero hay gente que los ha dejado crecer, 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 crecer. Y esos demonios, pues, le tienen invadida su vida, le tienen invadida su personalidad, su conducta, toda su situación. Lograr que esos demonios se reduzcan, se vayan minimizando hasta su mínima expresión, no es tarea fácil, pero lo vamos logrando. Y algo que es muy importante es que esos demonios, sepan que ahí están todavía esas debilidades, que no se confíen. Es como el alcohólico. Dicen los alcohólicos anónimos que el alcohólico se enfermó de alcoholismo y es alcohólico toda su vida, aunque ya nunca vuelva a tomar. Así que él tiene que tener el cuidado de no caer en el riesgo de decir, me confío porque yo ya superé la enfermedad y ya no tengo bronca, voy a poder, no. Tú tienes este riesgo, tienes este problema, tienes esta debilidad, tienes este punto negativo, tienes este defecto, aguas, tienes que cuidarlo. Entonces necesitamos darle supervisión, necesitamos ayudarlos a que fortalezcan continuamente, encuentren formas de fortalecer el enriquecimiento de la parte positiva y la reducción de la parte negativa. Hay muchas formas. Puede ser que una forma sea que tengan terapia, otra forma puede ser que tengan supervisión, nosotros manejamos la supervisión, círculos de diálogo, otra parte, los círculos de diálogo son poderosísimos porque son a veces también círculos terapéuticos. Otro camino que puede haber es la adhesión a un grupo religioso. Fíjate, esto es muy interesante. Cuando de pronto a lo mejor una gente adquiere una convicción de su fe o de a lo mejor la idea de que esa persona tiene un acercamiento a Dios, no importa la religión, pero que de pronto se apega a una comunidad religiosa, híjole, adquiere un poder enorme, un poder positivo para cancelar sus demonios, ¿verdad? Entonces, las formas son muchas. A lo mejor un gran amor puede ayudar a esa persona a fortalecer su parte positiva y a eliminar, reducir, minimizar su parte negativa. Entonces, pues los caminos son diversos, cada uno va encontrando formas para poder fortalecer su conducta, pero lo que sí es seguro es que ellos tienen un cambio muy poderoso que va permitiéndoles ver la vida de manera diferente, entender la vida de manera, interpretar la vida de manera diferente y actuar de manera diferente. Entonces, pues yo soy sorprendido, la verdad, me sorprendo cada día me llevo una sorpresa, un impacto fuerte, diferente, distinto, porque pasó esto, pasó aquello, que ya hubo algún compañero que andaba por ahí con algún problemita y fueron en grupo, fueron a hablar con él, lo empezaron a buscar, a darle afecto, a acercarlo y lo rescatan. Entonces es muy interesante, muy interesante. Los muchachos hacen cosas, fíjate, ahorita todos los internos entonces no tienen visitas. En el Cerezo hay 4 tipos de visitas. La visita familiar, la visita conyugal, la visita de amigos y la visita de corto plazo. Ninguna de ellas existe. Se acabaron con la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos que la Secretaría de Seguridad nos diera tablets para hacer visitas virtuales. ¿Y quién crees que maneja en el Cerezo las visitas virtuales? No es la comandancia, no es la gente de trabajo social, no es el área jurídica, no es el sistema penitenciario, son los mediadores. Fíjate qué interesante. El grupo de mediadores son los que ayudan a sus compañeros para que hacen el programa, hacen una llamada previa el día anterior y le dicen a la persona, mañana a tal hora le va a llamar su interno por una videollamada.
para que estén preparados. Y entonces, es muy interesante porque tiene eso ha ayudado a que la ansiedad, la desesperación, el malestar de los internos se disminuya. Y hay unos, por ejemplo, que tenían lejanos, que su familia estaba en Michoacán, o en Yucatán, o en Chiapas, o en Jalisco, o en San Luis de Colorado, en la Sierra de... Ahí pueden ir a comunicarse con sus familias y mira, salen pero suavecitos, pajitas de su llamada telefónica. Entonces, las formas en las que los muchachos pueden coadyuvar, es decir, ellos entienden que la mediación es un servicio, es un servicio y una cooperación, colaboración con su comunidad. Y lo hacen. Entonces, tengo otros que están trabajando en la Clínica, en la clínica de desintoxicación, otros hacen difusión, van pabellón por pabellón, pasan películas, videos motivacionales, hacen círculos de diálogo, platican con sus compañeros, dejan que se expresen, se manifiesten su ansiedad, su desesperación, su dolor o su sufrimiento o sus preocupaciones. Entonces, es muy interesante y ellos nos van ayudando también a ver cómo proteger a los viejitos, a los enfermos, a los abandonados que no tienen nunca visita, a la gente que no tiene pues algo para su higiene personal, que necesitan jabones, lo básico, lo básico, lo básico, lo básico. Pues ellos nos van diciendo para que nosotros podamos buscar apoyos y podamos llevarles una despensita de higiene, o etcétera. Entonces, es muy interesante. La labor que ellos hacen es de servicio y están comprometidos. Y unos lo hacen de una manera, otros de otra, y hay muchas tareas en las que se pueden involucrar. Y bueno, pues el trabajo es genial. Ellos ya entendieron que tienen una oportunidad maravillosa de vivir su etapa o su tiempo de encarcelamiento de una manera constructiva, positiva, que les ayuda a enriquecerse. Muchos hacen ejercicio, van desarrollando un cuerpazo, es increíble. Y porque hacen pesas, hacen deporte, empiezan a hacer un cambio a una vida sana. Entonces, es interesantísimo porque ven la vida de otra manera, con otra perspectiva, con otra manera de apreciarla. Y es un descubrimiento, para ellos es un verdadero descubrimiento, que no tenían, no conocían. ¿Sí? Entonces, sí, es muy interesante la experiencia, muy interesante. Ojalá que se siga transfiriendo. Yo estoy muy contento. En Italia, me tocó estar allá varias ocasiones, 4 veces, en Milán, con la primera vez dio un curso para la primera vez que sacaron a internos e internas de la cárcel modelo de Italia, que se llama Volate. Me los llevaron a un curso que di ahí en un salón especial enfrente de la sala de la ópera de Milán. Muy interesante, con la directora del centro, una mujer muy dura, muy fuerte. Estuvieron, entonces hicimos una videoconferencia en aquel tiempo con los mediadores de aquí de Hermosillo y la gente que estaba en mi curso. Y fue muy interesante porque hubo una traducción simultánea al italiano, al francés, al inglés, al portugués. Entonces fue muy interesante. La directora me dijo, necesito que te vayas a comer conmigo, no te voy a dejar ir. Esto lo quiero traer a mi centro carcelario. Y así sucedió. Me volvieron a llevar otras 2 veces. Y entonces se echó a andar el programa. Primero empezamos con las mujeres, se graduaron de mediadoras pares y ahora está con los hombres en el área de varonil. Son 6,000 internos en esa cárcel. Y ahora el gobierno italiano ya estableció, ellos le llaman el modelo Hermosillo, fíjate tú qué interesante. Lo tienen implementando en otras provincias, ¿no? La provincia de Liguria, al norte nada más que pues ahorita con esto de la pandemia, pues todo está cancelado, está detenido porque está muy fuerte y peor ahorita en Europa se desató pues un repunte ahí muy grave, que ellos le llaman la segunda oleada, está tremendo, hay más muertos y más complicaciones que en la primera etapa, en abril, en marzo.
ahorita está peor, en España, en Inglaterra, en Alemania, etc. Bueno, pero ahí vamos, es muy interesante y también está pasando en Argentina. El programa que echamos aquí a andar del programa de círculos de diálogo, lo están haciendo en Buenos Aires, es muy interesante, muy interesante. Yo estuve allá en dos ocasiones, fue maravilloso porque el grupo de facilitadores de círculos de diálogo me hicieron un homenaje, fíjate, interesantísimo, muy lindos, allá en Buenos Aires. Están llevando a cabo el programa, estamos en un WhatsApp, en un círculo de un proceso de interacción. Está también trabajándose esto en Uruguay, está la gente interesada en echarlo a andar en Brasil, en Chile, en Bolivia. Entonces, pues ahí vamos, es interesante. Aquí en México, en el Estado de México, la gente de Yucatán está queriendo echarlo a andar, la gente en Chiapas también. En fin, ahí va, Monterrey. Está, en fin, en cada estado hay interés por aterrizar estos procesos. Y bueno, pues nosotros, fíjate, ahorita el diplomado que tenemos de mediación a través del sistema, esto lo empezamos el año pasado, como en junio del año pasado, lo hicimos a través del sistema de educación virtual a distancia. Entonces, entraban al diplomado, nuestro diplomado ahí en el Cerezo del Municipio, todos los cerezos del estado de Sonora, 13 cerezos. Más aparte, el ceferezo femenil que está en el estado de Morelos, en Cuautla, Morelos. Están las chicas de delitos federales y también el cerezo de Zacatecas. Entonces, pues se pueden hacer muchas cosas. Hay muchos recursos ahorita, tecnologías para poder lograr que se forme gente, que se habilite gente, que se desarrollen procesos que nos ayuden a hacer realmente que este sueño de reinserción se cumpla, ¿verdad? Pues yo no sé, Blanca, ya les dije que soy verborreico, no sé si contesté tu pregunta. Claro que sí, maestro. Yo aquí encantada de escucharlo, y de aprender y imagínense, maestro, o sea, el saber que estos logros que usted ha dado en suelo mexicano, sean transmitidos a otros países, creo que es algo muy importante y pues Y claro, también, maravilloso, realmente. sí, claro, Y y se que han escrito merecen el libros, tiempo. fíjate, están escribiendo libros allá y tengo 2 invitaciones para hacer películas. Vea, maestro, ¿qué tal? Sí, sí, Vamos para hacer 2 a, películas. a guardar más que nunca esta entrevista y todos los aprendizajes que nos ha dejado. Sí. Bueno, no, Sí, la película no es conmigo, es con los internos, ¿no? Con los mediadores. Pero Pero va su trabajo incluido ahí, maestro. sí, es cierto, es cierto. Pues muchas gracias. Yo les agradezco mucho su paciencia y sus consideraciones. Ok, maestro, cedo la palabra, le agradezco muchísimo el tiempo que dedica hacia nosotros y para finalizar cedo la palabra a mi compañera Arcelia, si no tiene ningún inconveniente, No, no, que también encantado. desea intervenir dentro de esta Por favor. multiplicidad de conocimientos. Gracias, maestro. Un saludo, Blanca, un abrazo y Gracias, un bendiciones. saludo desde Nayarit. Me faltó Gracias, un decirle eso. beso. Nayarit precioso. Encantado por allá de saludarlos. Maestro, pues bienvenido, un poquito tarde, pero muy contenta de volver a escuchar y estar con usted, después de haber sido mi maestro en el diplomado de mediación y en algunos congresos. Es siempre muy enriquecedor, muy grato el escucharlo. Teníamos algunas preguntas que usted ya pues como usted dice, se fue explícito, entonces nosotros las hicimos muy específicas y pues con su participación pues ya nos dio respuesta. Pero algo que me queda a mí y siempre yo he dicho que de algo pues que podríamos llamar malo como es esta pandemia, siempre tenemos que tomar algo enriquecedor. Como usted comentaba eso de las tablets con los internos que han podido hacer que se puedan comunicar con su familia, y las personas que a veces se encuentran ahí abandonados, que vienen de otros estados, que nadie los visita. Yo creo que con esto se da una apertura para que los mediadores, que esto que llegó por la situación de la pandemia, podamos decir que llegue para quedarse, ¿no? Porque yo creo que es
que los internos puedan comunicarse y escuchar y ver a sus familias, yo creo que es como recibir una carga de energía para poder mitigar y hacer un poco más, yo sé que es una situación muy difícil, pero pues al menos hacerla más llevadera, ¿no? Y tratar ellos también de llevar en su mente un comportamiento diferente para que su salida pues sea un poco más, pues, más rápida o ellos la lleven de otra manera. Me encantó esta entrevista, de verdad la he disfrutado. Ahorita estoy aquí en el trabajo y pues darle de verdad, de corazón a corazón, así que darle las gracias. Gracias a ti, Arcelia, de verdad que estoy a sus órdenes. Mira, la experiencia es muy grande, hay muchas otras cosas. Mira, los mediadores hacen 4 funciones: pacificación, mediación, facilitación de círculos de diálogo e intervenciones restaurativas. Cada uno de estos implica un tema diverso. Algo que fue maravilloso es que una de las tareas que ellos realizan es la difusión de la cultura de la paz. Y lo hacen pabellón por pabellón y celda por celda. Hace como 2 años, no, 1 año y medio, hubo un intento de fuga de un chico de un pabellón, por allá del fondo, el pabellón 6. Y las autoridades tomaron la decisión de restringir la movilidad de los internos. Entonces ya no podían los mediadores ir a cada pabellón a hacer difusión porque estaba restringida su movilidad. En ese tiempo se vino el cambio de sistema de televisión y pasamos del sistema analógico al sistema digital. Entonces, de pronto quedaron muchas televisiones sin uso. Y yo les dije a muchas gentes, oigan, nosotros las necesitamos. Didácticamente puede ser de muchos usos. El caso es de que recibimos esos apoyos y pedimos la autorización para meter a cada celda televisores. Y entonces hicimos un circuito cerrado. Un circuito cerrado con transmisión de programas cuidados, con programas o series muy cuidadas para que puedan los internos distraerse y tener un momento, digamos, de relajamiento. Pero además hicimos el canal de televisión de los internos y lo tienen los mediadores. Wow. Ellos hacen sus sketches, hacen sus anuncios, hacen su promoción, hacen sus sketches de teatro donde presentan simulaciones para que se motiven. Y bueno, es impresionante. Hacen sus top 10 de música, hacen sus juegos los juegos de la, eso que da vueltas, ¿cómo se llama? Como la ruleta. El juego de la ruleta, donde ganan. ¿Perdón? La tómbola. Sí, una tómbola donde ganan premios. Que es un premio, es un jabones o desodorantes o así, ¿verdad? Bueno, es muy interesante porque todo este servicio que ellos hacen, pues están encantados porque sienten artistas ahí con los compañeros. Bueno, así como está esto, hay muchas otras tareas que se puede, es decir, lo que quiero decir con esta reflexión, compañera, Arcelia, ¿te llamas? Sí, Arcelia. Sí, Arcelia, es que cuando tú logras que los seres humanos o las personas tengan este cambio, tengan esta visión diferente de la realidad, de la vida, de sus compañeros, de sus familiares, de los seres humanos, logras ese cambio. Descubres un mundo diferente, con posibilidades ilimitadas, con opciones de servicio, de compromiso, de ayuda, de solidaridad, de entregas en los demás. Los chicos pueden coadyuvar o colaborar para que las cosas sean mejores. Es sorprendente ver a las familias de estos chicos que dicen, bueno, pero ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Qué le hicieron a mi esposo? Es otra persona. De encontrar gentes que eran de veras homicidas, gente perversa, gente con
con una mala entraña, con una visión muy emocionalmente alterada, a de pronto encontrar gente serena, gente tranquila, gente prudente, gente dialogante, en fin, los retos son muy grandes y yo creo que la oportunidad que tenemos de precisamente colaborar para que este anhelo que es constitucional, de llevar a cabo la reinserción de las personas privadas de la libertad de la mejor manera, pues es un sueño realizable, yo creo, pero hay que echarle ganas, hay que comprometerse, hay que estar en la jugada, poner lo mejor de nosotros mismos. Yo te digo, te aseguro, dos cosas. La primera es que en esta gestión que yo realizo, el que gana soy yo. Sí aporto, pero recibo muchísimo más que lo que doy. Y la segunda cuestión es que siempre yo les digo, y termino así mis pláticas diciendo, si en la cárcel se puede en todas partes. Entonces no tenemos por qué estar mal como sociedad. No tenemos que vivir lo que estamos viviendo. Lo que necesitamos es ayudar a los padres. Mira, yo encuentro, trabajamos también, porque me jalan para dar pláticas, mucho en la comunidad, en las escuelas. Es tremendo lo que estamos viviendo. Los jóvenes andan perdidos, los papás también, no saben cómo actuar, cómo manejar a sus hijos, pierden la posibilidad de interactuar con ellos. Hay una serie de tentaciones enormes en la droga, en la vida promiscua, descubren la sexualidad sin guía. Entonces, hay problemas muy graves ahí que está viviendo nuestra sociedad y no estamos haciendo la tarea de ayudar a los padres, ayudar a los maestros y obviamente tratar de acercarnos a los jóvenes para precisamente ayudar a que retomen, reconsideren su manera de ver la realidad. Ese trabajo debería ser muy prioritario para hacer, porque todos estos jóvenes, yo veo a los muchachos, hablo de aquí de mi estado donde yo estoy, pues ven secundarias y los maestros no tienen una autoridad, ningún manejo. Los hacen lo que se les da la gana, de manera violenta, son altaneros, groseros, ofensivos, maltratan a sus compañeras, en fin, una serie de cosas y los maestros no saben qué hacer. Los papás tampoco, no saben qué hacer con sus hijos. Y hay chamaquitos de secundaria que ya están usando alcohol, drogas, que viven una sexualidad desenfrenada, que no tienen valores. Los papás no saben educar en valores. No tienen idea de lo que es el tema de educación en valores. Entonces, son temas que a mí me parecen sustantivos. Y bueno, ojalá que ustedes sigan en esta labor. Me parece muy importante lo que están logrando, que puedan ir multiplicando, se pueda ir replicando estas reflexiones que ustedes van teniendo en su etapa formativa para que puedan lograr ser parte de la... Bueno, yo voy de salida, pero ustedes son parte de la transformación. Y yo creo que si logran ustedes ir lograr tener influencia, impacto, un diálogo, una interacción con diversos contextos sociales, diversos ámbitos de la sociedad, podemos hacer la diferencia. Pues yo me quedo muy agradecido con ustedes, Arcelia, compañeros, todos, no sé cuántos sean, pero no importa, les dejo un abrazo con mucho afecto, mis mejores deseos y gracias por su consideración y también por su paciencia, ¿verdad? Yo no sé si te hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Por mi parte es todo, maestro. Le mando un gran abrazo y Gracias, muchas felicidades y éxito. Qué linda, gracias, Arcelia. Encantado de saludarte. Igual. ¿Tú dónde estás? Yo aquí en Hermosillo, maestro. Ah, muy bien, perdón. Gracias. Compañero Maestro, Marcos. aprovecho la oportunidad para saludarlo. Sí, Créame que ha sido muy enriquecedora. Me ha gustado mucho la plática. Tengo 52 años, pensé que todo lo tenía casi resuelto. Mi verdadero currículum, muchísimos conflictos, sí. he casado 2 veces, en fin, algunas diferencias con mis hijos. He perdido parte de mi patrimonio, en fin, muchísimos problemas y uno en determinado momento considera que ya aprende, ya dice, bueno, ya aprendí de mi experiencia pasada,
pero resulta que me hace falta habilidades sociales, me hace falta, o sea, saber que hay una teoría del conflicto, en fin, la parte teórica, por decir así, claro que en la vida real eso es más emocional que teórico, pero en sí, apoya, ayuda muchísimo. Y este tipo de pláticas construye mucho a las personas y en todo lo demás, porque te da un momento de reflexión. Yo me quedaría con eso, agradecerle Gracias, muchísimo. Marco. Agradecerle muchísimo, un verdadero placer. Soy de Veracruz, pero vivo en Cancún, así que estoy más cerca de Hermosillo. Entonces, qué bueno. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde, perdón? En Cancún, Quintana Roo. Ah, mira. Tengo Qué casi maravilla. 45 años viviendo aquí en Cancún. Vine muy pequeño. No. Qué maravilla, qué privilegio. Es un, Pues un abrazo hasta Cancún, amigo. Con la mejor, el mejor anhelo para ustedes, para todos. Pues agradecido y por favor no duden en lo que yo pueda servirles. Que tengamos otro encuentro cuando ustedes me digan para platicar, estoy a sus órdenes. Denle un abrazo a mi queridísima amiga Lupita, denle un abrazo grande a la maestra Graciela, que le tengo un enorme afecto y cariño, es una adorada maestra, querida maestra. Y bueno, un saludo a todos, amigos, ojalá que estén bien y ojalá les haya servido un poco. Maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una última petición o solicitud que le hacemos como parte de esta actividad que nos ha solicitado la maestra Graciela Frías es si nos permite subir el video a YouTube. Tenemos como evidencia subirla. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias y con gusto doy sus saludos, maestro. Gracias a ti. Un abrazo y que Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias, un abrazo. Un abrazo, con mucho afecto. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, Muchas gracias. maestro. Gracias, que estén bien. Igual, gracias. Hasta luego. Gracias.